física vieron lo que eran capacitores, ¿sí? Es nuestro primer elemento. Nuestro primer elemento almacenador de energía, ¿sí? Vamos a ver dos elementos almacenadores de energía, capacitores e inductores. Y entonces ustedes vieron en física que nosotros podemos construir un capacitor si tenemos dos placas paralelas, conductoras, y en medio de las placas tipo sándwich colocamos un dieléctrico, material dieléctrico en medio, ¿sí? Y entonces vamos a tener las características de este capacitor, el área, ¿sí?, transversal, la distancia entre las placas, ¿sí?, y una propiedad eléctrica del material, del elemento o del material que está en las placas conductoras, que es la permitividad. Es decir, la capacitancia va a ser igual a la propiedad eléctrica del dieléctrico por el área, la sección transversal y la distancia entre las placas. ¿Sí? Eso lo vieron. Y esto está dado en farad. ¿Sí? Es decir, una placa se carga de manera positiva, ¿sí?, y la otra vamos a tener negativa. ¿Sí? Eso lo van a ver todavía aún mejor en electrónica. ¿Qué sucede cuando, o lo vieron también acá en física, cuando tiramos un electrón, ¿sí?, cuando tiramos un electrón a un campo eléctrico? ¿Qué es lo que va a suceder? Y se va a mover. Entonces, a nosotros las propiedades atómicas no nos interesan. Lo que nos interesa es lo siguiente: la relación que tiene voltaje con la corriente en un capacitor. Ese es el símbolo del capacitor y vamos a tomarlo V e I, la convención pasiva de signos. ¿Sí? Está entrando la corriente por el terminal positivo. Sabemos nosotros que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y la corriente, por lo tanto, en el capacitor va a ser igual a C dV dt. Sí. Esto viene de lo siguiente. Nosotros tenemos que la carga que puede almacenar un capacitor va a ser igual a la capacitancia por el voltaje. Esa es la carga que puede almacenar. Por lo tanto, al derivar la carga con respecto al tiempo, nos va a dar la capacitancia es constante, por lo tanto, esta es la derivada con respecto al tiempo. De donde, por lo tanto, la corriente es igual a C dV dt. Acá proviene esa. ¿Sí? La propiedad del capacitor es la carga que puede tener almacenada, va a depender de la capacitancia y del voltaje al cual está sometido. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Entonces, esta es la relación que vamos a tener de la corriente con el voltaje, los dos elementos que vamos a tener. ¿Sí? Las dos variables con las cuales describimos los sistemas son voltaje y corriente. La relación de voltaje contra corriente es esa, en un capacitor. ¿Sí? Ahora bien, el voltaje, por lo tanto, va a ser igual a 1 entre la capacitancia, la integral de menos infinito a t,
de I de T. El voltaje va a ser igual a 1 entre la capacitancia, la integral de T sub 0 a T de I de T más V de I sub 0. Es decir, esto es un elemento que con memoria, ¿sí?, le interesa a este elemento qué es lo que ha pasado en el tiempo, ¿sí?, y cuál ha sido su condición inicial. Está claro. Es un elemento de memoria. Sí, le interesa el pasado. ¿Qué más? El límite inferior de la primera integral que T. De menos infinito a T, y esta es de T sub 0 a T. Si tenemos un tiempo específico. ¿Sí? no, de la de arriba. De la primera integral. Esta. De menos infinito a T. Sí. Bien. Por lo tanto, la corriente en el capacitor es igual a C dB dt, en convención pasiva de signo. ¿Sí? Esto es corriente, voltaje, capacitor. Y el voltaje va a ser igual a la integral de T sub 0 a T de I de T más V de T sub 0. No puedo hacer nada si se ve borroso, lo siento. O si esto no controlo esto. Entonces voy a... Veamos si mejora, sí, es la única forma. Se mejora. Y por favor, ocupen los micrófonos, ¿sí? ¿Mejoró o no mejoró? Sí, sí, ahí mejoró. Excelente. Entonces, por lo tanto, en base a estas dos cosas, nosotros tenemos que la potencia es igual a V por I, y esto es igual a tener C por V dV dt. ¿Sí? Entonces, la energía que nosotros podemos almacenar, o sea, almacenado desde menos infinito a T por la potencia con respecto al tiempo, va a ser igual a C, la integral de menos infinito a T dV dt dt. Esto es igual a tener C por la integral de menos infinito a T dV dV. Por lo tanto, tenemos que la energía es igual a 1 medio de C por V al cuadrado en el voltaje de menos infinito a T. Es decir, esto es igual a 1 medio de C
por V de T al cuadrado menos 1/2 de C por V al cuadrado de menos infinito. Es decir, si el capacitor estaba cargado o no. Si el voltaje en el infinito, en menos infinito, el voltaje en menos infinito es igual a 0, es decir, el capacitor estaba descargado. ¿Por qué decimos descargado? La carga es igual a C por V. Si el capacitor existe y el voltaje es 0, la carga es 0. Por eso decimos cargado o descargado. ¿Está claro? Sí. Entonces, vamos a tener que la energía que podemos almacenar, o sea, almacenado, es igual a 1/2 de C por V cuadrado en el tiempo. En ese tiempo determinado. En un tiempo T determinado. ¿Sí? Está claro. Esa es la energía. Nosotros medimos el voltaje, sabemos el valor de la capacitancia, por lo tanto podemos determinar la carga que tiene, la energía almacenada que tiene. Que se traduce obviamente en carga, y esto va a ser la energía es igual a la carga en ese momento entre 2C. Sí, está. Sí. Bien. Entonces, nos quedamos con la otra ecuación. La energía es igual a 1/2 de C por V cuadrado. Vamos a ver. Espero que termine de ver. ¿Puedo borrar? Sí. Sí. Vean qué chido. Vean qué bonito. Primero, si estamos en DC, es decir, si el voltaje en el tiempo es igual a una constante, ¿qué sucede? La corriente en el capacitor, ¿cuánto vale? La corriente es igual a 0. Por lo tanto, los capacitores se comportan como circuito abierto en DC. El capacitor se va a comportar como un circuito abierto en DC. ¿Qué más podemos decir? Siguiente. Si nosotros sometemos a un capacitor, coloquemos un capacitor, este va a ser el voltaje, la corriente, y la capacitancia es de 1 farad. Sometemos a un capacitor a esta señal. Esto es tiempo. 2, 3, 1, 4. Y esto es el voltaje en el tiempo. Es de 10 volts. ¿Sí? Esto está en volts, esto está en segundos. ¿Sí? Lo sometemos. Por lo tanto, ¿qué nos daría? De 1 a 2, ¿cómo nos daría la corriente? Esto es tiempo y la corriente en el tiempo. ¿Cuál es la pendiente de esta recta?
o la derivada de esa vuelta. 10 por 1, 10 volts. Por lo tanto, de 1 a 2, ¿vale? 10 volts. 10 amperes, perdón. ¿Sí? ¿Está claro? De 2 a 3, ¿cuánto vale? 0. ¿Sí? De 3 a 4, ¿cuál es la pendiente? Menos 10. Por lo tanto, eso es 1, 2, 3, 4. La corriente cambia de sentido, aunque el voltaje no. Pero el voltaje comienza a disminuir. La pendiente de esa disminución es la pendiente negativa. Va disminuyendo. Por lo tanto, la corriente cambia de sentido. En la primera parte, la corriente va en ese sentido. ¿Qué sucede? Se está comportando como un elemento pasivo. ¿Qué sucede en la segunda parte, etapa de 2 a 3? Es 0, pero de 3 a 4, ¿qué sucede? La corriente cambia sentido y va hacia arriba. Se está comportando como un elemento activo. ¿Sí? La corriente entra por el terminal negativo del voltaje. Va a entregar esa energía que almacena. Y además de todo, esa energía es finita. Se va a comportar, ¿sí?, de forma finita. No es una fuente de voltaje ideal. ¿Está claro? ¿Sí? O sea, que lo que almacena el capacitor en el tiempo de carga, digamos. ¿Sí? Después de un periodo, vuelve a entregar una cierta cantidad de corriente. ¿Sí? ¿Cuánto va a tener de energía acá? ¿Qué voltaje tiene? 10. ¿Sí? Voltaje 10 al cuadrado, 100. Por la capacitancia, 50, ¿qué? Joules. ¿Sí? Joules. Está claro. Tiene una cantidad de energía determinada. Estamos solamente colocando esa forma de ver. ¿Qué sucede ahora si nosotros no cambiamos los niveles de intensidad, pero sí la rapidez de carga, la rapidez del voltaje? El voltaje lo vamos a someter a ese capacitor a un voltaje que varía de 1.9 y 3.1. Y siempre va a llegar a 10. Eso, a 10 volts. ¿Qué sucede con la corriente ahora? ¿Qué sucede con la corriente? ¿Qué pendiente tiene esta recta? ¿Ah? 100. 10, ¿no? ¿Ah? 100. Sí. Por lo tanto, de 1.9 a 2, y va a tener un valor de 100 amperes. ¿Está claro? Porque depende de la rapidez de carga. Ahora, de 3 a 3.1, ¿sí?, va a llegar a menos 100. No hemos cambiado las amplitudes, solamente hemos cambiado la rapidez, porque cambia de 0 a 10 volts. ¿Sí? Si así comienza con 1.99 a 2, va a llegar a 1000. Por lo tanto, si lo sometemos a esto, 2, 3. Y esto es 8. ¿Cómo sería la derivada de esto? La derivada de esta señal es la derivada del voltaje con respecto al tiempo, nos daría 2 delta Dirac, el 2 y el 3.
¿sí? Delta dirán de 3 menos 2 y delta dirán de menos 3. ¿Sí? 2 deltas. Lo cual, esto es irreal. Es imposible. Y entonces decimos, el capacitor no puede tener cambios bruscos de voltaje. Si está en unas condiciones y tiene un voltaje determinado, si le cambiamos condiciones, él va a conservar su voltaje, claro, un tiempo determinado, ¿sí? Pero va a conservar su voltaje. Chico, lástima. Espero que te vean de comprar. Esta explicación no está en Sarico, sino que está en Hyatt. Eso es con respecto al tiempo, ¿no? Si nos falta tiempo, ¿sí? Bien. ¿Puedo borrar? Me avisan, por favor. Disculpe, ¿en dónde dijo que estaba la explicación? ¿En qué libro? ¿Le aparece análisis de circuitos? Eléctricos de Haidt. Sí. Creo que es más Brownfield todavía. ¿Puedo borrar? Está claro todo, por favor. Si hay alguna pregunta, háganla. Bien, entonces, ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos capacitores en paralelo? C1, C2. B e I. Y nosotros queremos encontrar el equivalente, el capacitor equivalente de esto. Es decir, si lo sometemos a un voltaje determinado, nos va a dar la misma corriente. ¿Sí? Por lo tanto, I1 e I2. Estamos buscando cuál es el equivalente de dos capacitores que están en paralelo. Por lo tanto, nosotros decimos que I
es igual a I1 más I sub 2. Por lo tanto, I1 es igual a C dV dt, C1, e I2 es igual a C sub 2 dV dt. Por lo tanto, I es igual a C1 más C2 dV dt. Y de este otro lado, la corriente es igual a C equivalente por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Por lo tanto, si las dos corrientes son iguales, vamos a tener que C equivalente es igual a C1 más C sub 2. Capacitores en paralelo se suman. Es decir, nosotros podemos tener mayor capacidad de almacenamiento. ¿Puede repetir, ingeniero, por favor? Claro que sí. Solo espero que terminen de copiar y lo borro otra vez y hago todo. Ya. Bien. Yo tengo este sistema. Un voltaje al cual están sometidos dos capacitores, C1 y C sub 2. Este es mi sistema. Esto que está acá. ¿Sí? Y yo quiero encontrar de ese sistema un equivalente. ¿Sí? Está claro. Eso es lo que estoy haciendo. Por lo tanto, acá voy a tener que I va a ser igual a I1 más I sub 2. El voltaje al cual están sometidos los dos capacitores es el mismo voltaje. Por lo tanto, I1 es igual a C sub 1, la derivada del voltaje con respecto al tiempo. E I sub 2 es igual a C sub 2, la derivada del voltaje con respecto al tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, al sumar las dos corrientes, voy a tener que I es igual a C sub 1 más C sub 2, la derivada del voltaje con respecto al tiempo. ¿Sí? Del otro lado, en el otro circuito, ¿sí? Que estoy buscando, sé que la corriente es igual a C equivalente por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Es decir, el equivalente, si yo tengo que el voltaje es el mismo, la corriente es la misma, voy a tener que, puedo decir, por lo tanto, o concluyo que la capacitancia equivalente es igual a la suma de las dos capacitancias. Capacitores en serie se suman. Y de esa forma... ¿Ah? Paralelo, las capacitores en paralelo se suman. Por lo tanto, tengo mayor poder de almacenamiento. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si yo tengo capacitancias en serie? Y quiero encontrar su equivalente. ¿Sí? C equivalente voy a tener lo siguiente. Tenemos que V es igual a V1, a V1 más V sub 2. ¿Sí? Por lo tanto,
V es igual a 1 entre C sub 1, la integral de la corriente con respecto al tiempo, más 1 entre C sub 2, la integral de la corriente con respecto al tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, voy a decir que V es igual, el voltaje es igual a 1 entre C sub 1 más 1 entre C sub 2, la integral de la corriente con respecto al tiempo. De donde, por el otro lado, tengo que el voltaje es igual a 1 entre C equivalente, la integral de la corriente con respecto al tiempo. Si es el sistema es equivalente, al yo excitarlo con una corriente determinada, me va a generar un voltaje determinado que van a ser iguales. Por lo tanto, 1 entre C equivalente es igual a 1 entre C sub 1 más 1 entre C sub 2. Capacitancias en serie se tratan como si fueran resistencias en paralelo. El inverso de la capacitancia equivalente es igual a la suma de los inversos de las capacitancias. Fantástico. ¿Está? ¿Sí? Una pregunta, acá también se puede usar la fórmula de la multiplicación entre las sumas. Sí, claro. Sí, claro, aquí te daría, por lo tanto, para el caso específico de 2, te daría C equivalente es igual a la multiplicación entre la suma. Por supuesto. Por supuesto. En lo mismo. ¿Todo bien? ¿Puedo borrar? Espera. Ha hecho un calor espantoso. Y allá me quedé atrapado acá en el ICAS después de la clase. Estuve una hora esperando que dejara de llover. Llovió exactamente. Permítame.
inductor. Nosotros tenemos un elemento que ya vieron en física, a donde enrollamos y hacemos circular una corriente determinada por un material adentro de sobre un material cuerpo, se conoce como cuerpo de el inductor. Tenemos este material va a tener una sección transversal A y va a tener un número de vueltas L sobre ese material. ¿Sí? Y va a tener una propiedad eléctrica que se conoce como permeabilidad. ¿Sí? Permeabilidad. Ya vieron las propiedades de enrollar esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En física lo vieron con la regla de la mano derecha. El campo magnético que se genera en el enrollar esto va a generarte, dependiendo de la mano derecha, con respecto a el sentido que va a tener el campo magnético. ¿Sí? Y entonces también se genera, al generarse un campo magnético, se genera un campo eléctrico, y eso es lo que ustedes no van a ver en electromagnético. No llevan la materia de electromagnetismo. ¿Sí? Pero esto es fantástico. Revisar esto es fantástico. Y este es el principio de el horno de microondas. Es una antena que genera una determinada frecuencia, pasa por una bobina, lo genera y empiezan a hacer vibrar las partículas de hidrógeno que están en los materiales, y por eso es que lo calientan. ¿Sí? Cuando nació los hornos de microondas, yo ya estaba en la universidad. ¿Sí? Y en 1986, 86, y el primer horno de microondas que era una persona muy rica lo tenía, entonces metía los sándwiches con queso Kraft, ¿ya? Y se derretía el queso Kraft y se calentaba el pan. Yo, ¡wow! ¿Ya? Así que es un elemento muy, muy nuevo. Bueno, no nuevo, pues. Entonces, y además de eso también, esto es cómo se generan las imágenes de resonancia magnética, por los campos electromagnéticos que te puede generar. Por lo tanto, la inductancia va a ser igual al número de vueltas al cuadrado por mu, por la unidad de la grasa o del material donde se enrolla, por la distancia que se tiene, L. Por L. ¿Sí? La distancia de ese elemento, ¿sí?, que tenemos, donde se va a enrollar. Pero lo que nos interesa de todo esto que ya vieron en física, lo que nos interesa a nosotros nuevamente es la relación que se tiene voltaje y corriente en un inductor. Y la inductancia está dada en Henrys H. Es decir, vamos a tener que el voltaje es igual a L, la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Eso es lo que tenemos. Esa es la relación de corriente y voltaje en el inductor. El voltaje que se genera en una inductancia va a ser igual a la tasa de cambio de la corriente con respecto al tiempo por la inductancia. Conversión pasiva de signos. Corriente entra por el terminal positivo del inductor, del voltaje. ¿Sí? Conversión pasiva de signos. Por lo tanto, es un elemento que la corriente va a ser igual a 1 entre la inductancia, la integral de menos infinito a t dv dt dt. Es decir, la corriente es igual a 1 entre L, la integral de t sub 0 a t del voltaje al cual está sometido
más la corriente inicial en un tiempo cero. Estamos claros. Es un elemento de memoria. Le interesa qué ha sucedido en el tiempo. Y eso lo suma. Es un integrador, la integración es una suma de diferenciales, por supuesto, ¿no? Pero entonces, lo que está haciendo aquí es sumando la historia desde el tiempo cero hasta el tiempo t, que es el que nos interesa a nosotros. ¿Y qué es lo que, cómo comenzó eso, esa historia? Eso es lo que nos interesa. ¿Sí? Entonces, la potencia es igual a V por I, y esto es igual a L de I de T por I. ¿Sí? Esa es potencia. Entonces, tenemos que la energía va a ser igual a la integral de menos infinito a t de la potencia con respecto al tiempo. Y esto va a ser igual a la integral de menos infinito a t de L de I de t por I de t. Y entonces llegamos a lo mismo. Esto va a ser igual, la energía es igual a L por la integral de menos infinito a t de I de I. Es decir, obviamente aquí hay cambio de límites, pero da igual. Este es igual a 1/2 de L por I cuadrado de t menos 1/2 de L por I cuadrado de menos infinito. Estamos claros. Donde, si la corriente en menos infinito, es decir, estaba descargado, es igual a 0, vamos a tener que la energía es igual a 1/2 de L por I cuadrado. Fantástico. Esa es la energía finita que puede tener un inductor. Bien, de ahora en adelante tenemos dos convenciones, una convención. Si es temporal, si es algo, una variable que depende del tiempo, son minúsculas, ya sea voltaje o corriente. Si es constante, es mayúscula. Estamos. Vamos a comenzar a tener esa convención. Sí. Bien, ¿puedo borrar? Sí, sí. ¿Puedo borrar? Sí, sí, sí.
1. De igual forma, si nosotros sometemos al inductor a lo mismo, la misma práctica, por lo que ahora esto sería corriente. Corriente en el tiempo. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y vamos a cambiarlo de 0 a 10 amperes. ¿Sí? Nuevamente lo mismo. El voltaje, estamos hablando de, esta es la corriente que está entrando en el tiempo. Este es el voltaje que está entrando en el tiempo para un inductor de 1 Henry. ¿Sí? 1 Henry. Entonces, ¿cuál es el voltaje que se está generando? El voltaje va a ser el siguiente. 10, de 2 a 3 pasa a ser 10 voltaje en el tiempo. Y de 3 a 4, de 1 a 2, perdón, de 1 a 2, de 3 a 4 pasa a ser menos 10. Está claro. Elemento pasivo cuando la corriente va creciendo. Elemento activo cuando la corriente va decreciendo. ¿Sí? Y lo mismo. Si pasa ahora, nosotros cambiamos esta tasa de cambio, la hacemos mayor, ¿sí? El voltaje va a ir creciendo. Por lo tanto, llegamos a lo mismo. Podemos llegar a tener que ahora nosotros vamos a someter al inductor a un cambio brusco de corriente. Esto no lo puede tener. Por lo tanto, el inductor no puede tener cambios bruscos de corriente. Es decir, está con una corriente determinada en un circuito. Nosotros cambiamos las condiciones del circuito, va a conservar su corriente. Se opone al cambio. Primero. Segundo, si el voltaje es igual a L de I de T, si la corriente es igual a una constante, es decir, estamos en DC, ¿cuánto vale el voltaje? T. ¿Qué sucede? Los inductores, ¿sí?, se comportan como un cortocircuito en DC. Capacitores se comportan como un circuito abierto, inductores se comportan como un cortocircuito.
Ahora, siguiente. ¿Qué sucede si yo tengo dos inductores en serie? L1, L2, B1, B2, B. Y quiero encontrar el inductor equivalente, es decir, el sistema equivalente, ¿ok? Que me demande la misma corriente. Por lo tanto, V es igual a V1 más V2, ¿sí? Por lo que tenemos que V1 es igual a L1 de I de T y V sub 2 es igual a L2 de I de T. La corriente es la misma, por lo tanto, V es igual a L1 más L2 de I de T. ¿Sí? La corriente es la misma. Entonces, del otro lado, en el equivalente que queremos encontrar, nosotros sabemos que V es igual a L equivalente de I de T. Por lo tanto, si tanto el voltaje como la corriente es la misma en los dos circuitos, vamos a tener que L equivalente es igual a L1 más L2. La inductancia equivalente, el equivalente de inductancias en serie es la suma de las inductancias. Veamos, ahora, inductancias en paralelo. Tenemos L1, L2. Voltaje, corriente, I1, I2. Queremos encontrar un equivalente, ¿sí? Tal que al colocarlo en un determinado voltaje nos va a generar la misma corriente. ¿Sí? Por lo tanto, I es igual a I1 más I2. Esto va a hacer que I1 es igual a 1 entre L, la integral del voltaje con respecto al tiempo. L1. E I sub 2 es igual a 1 entre L2, la integral del voltaje con respecto al tiempo. Por lo tanto, la corriente va a ser igual a 1 entre L1 más 1 entre L2, la integral del voltaje con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Está claro? Porque el voltaje al cual está sometido es la misma. Ahora, para este caso, la corriente es igual a 1 entre L equivalente, la integral del voltaje con respecto al tiempo. Por lo tanto, si los voltajes son las mismas, la corriente es la misma, podemos decir que 1 entre la inductancia equivalente es igual a 1 entre L1 más 1 entre L2. Lo que nos da como resultado, para el caso particular de dos inductores, la inductancia equivalente es la multiplicación entre la suma.
Entonces, para el siguiente circuito, nos piden encontrar I, nos piden encontrar B sub C y nos piden encontrar I sub E. Esas son las tres variables que nos están pidiendo. La corriente que entrega la resistencia, la fuente de 12, el voltaje entre los terminales del capacitor en esa polaridad y la corriente del inductor en ese sentido. Estamos trabajando a 12 volts. Por lo tanto, estamos trabajando en DC. ¿Qué sucede en DC? En DC, el capacitor se comporta como un circuito abierto y el inductor se va a comportar como un cortocircuito. Por lo que esto es un circuito abierto y acá esto es un cortocircuito. ¿Está claro? Y entonces, acá, ¿cuánto vale I? I que va a ser igual a I sub L, porque no hay ninguna derivación de corriente, ¿cuánto vale? Sería el voltaje entre la resistencia equivalente. Exacto. 12 entre 6. Esto es igual a 2 amperes. ¿Cuál es el voltaje entre los terminales del capacitor? ¿A qué es igual el voltaje del capacitor? ¿No lo visualizan? Bien. B1. ¿Sí? Tenemos menos B sub C menos B más B1, que es 5 por 2 es igual a 0. ¿Cuánto vale el voltaje en la resistencia? ¿Cuánto vale el voltaje en la resistencia? De 4. Cero, porque la corriente es 0. Exactamente. 0. Por lo tanto, el voltaje del capacitor es igual a 10 volts. Exacto. Perfecto. ¿Okay? Ven, porque todo lo que hemos visto en para el primer examen parcial, aquí es donde comenzamos a encontrar las condiciones. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Esto. Otra vez, por favor. ¿Ah? Si lo puede repetir otra vez, por favor. Bien. Esto es un circuito abierto. Por lo tanto, la corriente que circula por acá, por esta rama, es 0. ¿Sí? Por eso es que si hacemos un KCL aquí, en ese nodo, te daría que I es igual a I sub L. ¿Y esto es igual a qué? A 12 volts, el voltaje entre la resistencia equivalente, que es 6. Esto es igual a 2 amperes. Por lo tanto,
Si hacemos un KBL menos B sub C menos B más B1 es igual a 0. ¿Cuánto vale el voltaje en la resistencia de 4? 0. Por lo tanto, V sub C es igual al voltaje que cae en la resistencia de 5. ¿Y cuál es el voltaje que cae en la resistencia de 5? 5 por 2. 10 volts. Está claro. Esa es la razón, porque vamos a ver. Aquí es donde comienza el problema. Para la siguiente clase, aquí estamos encontrando, ¿sí? Ahí es 12 en el total, ¿verdad? Sí. Y 6 en el equivalente. Sí. ¿Por qué? De 5 y de 1. Sí. De calidad en serie. Pero no queda 5%. Eso es en serie. Sí. Es la misma corriente. Aquí estamos encontrando las condiciones iniciales con las cuales se va a comenzar el problema de la próxima clase. ¿Sí? Estamos. ¿Hay alguna pregunta? Si mejora el resplandor. Tanto. Entonces, para cerrar la clase. Si ahora nosotros tenemos un amplificador operacional con esta configuración, R1, C sub F, B sub I, y esto es el voltaje a la salida de su sistema. ¿Sí? Esa es la amplificador operacional. Luego que hemos cambiado la resistencia de retroalimentación, la cambiamos por un capacitor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? I sub F, I sub I. ¿A qué voltaje está sometido el capacitor? ¿Qué voltaje tenemos en este nodo? V sub 0. ¿Sí? ¿Y qué voltaje tenemos en este otro nodo? 0. ¿Sí? Por lo tanto, el voltaje al cual está sometido es V sub 0. I sub F es igual a C de VO de T. ¿Sí? Y la corriente de entrada es igual a V sub I entre R1. Por lo tanto, esto es E sub F. I sub F es igual a menos I sub I. Y tenemos que la derivada de V sub 0 con respecto al tiempo va a ser igual a 1 entre R1 por C sub F por V sub I. Lo que nos interesa a nosotros, y lo dije en la clase pasada, lo vimos, es encontrar la relación del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Por lo tanto, V sub 0 va a ser igual a, menos 1 entre R1 CF, la integral del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Eso que está ahí es un integrador.
integra la señal de la entrada y la modifica por una constante, R por C, que es una constante de tiempo. ¿Sí? Acá te sale volts por segundo, entre segundo te da volts. ¿Sí? Es un integrador inversor. ¿Sí? Y es ahí a donde vamos a comenzar a armar luego todos los circuitos mucho más interesantes con amplificadores operacionales. ¿Sí? No es por asustarlos, pero con esto terminamos el capítulo 6. Comenzamos el capítulo 7 de la próxima clase. Ahí, si se trabaja con DC, siempre se estaría comportando como circuito abierto, el capacitor. Sí, si se trabaja como DC, se comporta como un circuito. Sí. Lo que hace esto, un integrador es un suavizador. Suaviza. Eso estamos haciendo. Bien. ¿Hay alguna pregunta adicional? Bien, hasta acá. No hemos entrado en tiempo. La próxima clase comenzamos ya a mezclar la variable en tiempo. ¿Qué sucede en el tiempo? Porque lo que vamos a hacer con la próxima clase es suponer que el capacitor está cargado y se descarga en una resistencia. Luego vamos a suponer que tiene una función forzante y esta función forzante cambia. Switchamos y comenzamos a switchar. Eso es lo que viene, lo siguiente. Y por último, antes de entrar al segundo examen parcial, vemos inductor, resistencia, capacitor. La descripción de esto es un sistema de primer orden, ecuación diferencial de primer orden, y la ecuación que describe a este sistema es una ecuación diferencial de segundo orden, donde las soluciones ya están dadas. No trabajamos resolviendo esto. Ya vamos a encontrar una forma mucho más interesante de resolverlo. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Nos vemos entonces el jueves. Perfecto.